Oh. El planeta respiraba en sombras, una respiración que no pedía permiso. La nave médica se enseñoreaba sobre una llanura de vidrio fracturado, su casco colgando como un corazón herido entre las raíces de roca. El viento no era viento aquí, era fricción de polvo, era radiación tenue que rasgaba la tela, era la voz grave de un mundo antiguo. Entre el metal torcido y los contenedores abiertos, un sonido apenas humano resonó, un susurro de hueso y barro. Había una criatura, pequeña, ajena y con ojos que parecían registrar el cielo como si fuera la primera vez. La encontraron cubierta de sangre azul y resina fosforescente, con marcas donde las mandíbulas de las bestias la habían probado. La comandante la sostuvo sin palabras, su figura, aún en la distancia, fue un punto de decisión. El universo contuvo el aliento. La nave respiró con la tripulación, alarmas apagadas, manos que trabajaban sin hablar, ojos que decidían. El mundo fuera era peligro, la fauna, diseñada por eones para cazar con sonido, olfateaba vibraciones como un león huele la sangre. Esa cría no debía existir allí. Y sin embargo, la comandante la sostuvo contra su pecho, sintiendo un ritmo irregular que no era el suyo. Tenía la loqueta abierta en la solapa, el viejo piano grabado que nadie debía escuchar en ese frío vacío. Silencio, luego un golpe seco en el casco de la nave. Los humanos no rezan. Actúan. El leve brillo de la criatura iluminó la cara de la comandante, surcos de una vida anterior tallados en su mirada. Ella recordaba ciudades en llamas, la lengua de una bandera que ardía al caer, una voz de niño reclamando su nombre desde el eco de un pasillo. Aquello fue una promesa, proteger lo que resta de lo humano. Pero ahora la promesa necesitaba una dirección distinta, proteger a lo indefenso, incluso si no pertenecía a la humanidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El mar de niebla violeta que cubría el planeta no era solo atmósfera, era una red de microbios y minerales que resonaban al impacto. Las bestias allí se adaptaban a vibraciones, cazaban con coro, detectaban cada paso. La misión de la comandante, llamada Mariela Vaz, había sido clara en el informe: cartografiar recursos, asegurar puestos y regresar. No había cláusula para grietas morales. No había espacio en el plan para una criatura que recordaba un piano. Mariela cruzó los dedos alrededor de la cría. En la Lockheed, el piano de su hijo sonaba en un recuerdo cifrado, una escala interrumpida por sirenas. Ella pensó en su promesa, esa que se convirtió en armadura. Su armadura la protegía del frío y de los juicios, pero no protegía la voz que se le había quedado pegada en la garganta desde la tierra. La cubierta vibró cuando recibieron el primer informe: rastros de depredadores a 6 kilómetros, patrones de movimiento sincronizados. Los sensores mostraban congestión sonora en bandas que los detectores no habían sido calibrados para leer. Se necesitaría sigilo. Se necesitaba ruido controlado para distraer. Y se necesitaría a alguien dispuesto a quedarse atrás. El corazón de la tripulación vaciló. El universo contuvo el aliento. Dentro de la enfermería, la criatura se abría poco a poco como una flor que no conocía el peligro. Sus manos, finas y con membranas translúcidas, tocaban la piel de Mariela con curiosidad y miedo. Sus ojos, grandes y oscuros, absorbían el entorno como un sensor antiguo. Sus aletas resonaron con un pulso que, si se escuchaba con atención, respondía a promesas. Mariela recordó la promesa que había hecho a un niño en una ciudad que ya no existía: volver o morir intentándolo. Allí, con una criatura ajena sobre su pecho, la promesa tomó una forma nueva: no dejar que la guerra aniquile lo frágil. Los humanos no rezan. Actúan. El metal crujió y una alarma lejana habló de una patrulla enemiga que se acercaba. La decisión debía ser rápida: mantener la cría y arriesgar la misión, o sacrificarla por la seguridad del grupo. Mariela eligió protegerla. No fue heroísmo, fue la suma de todas las pequeñas pérdidas que la habían moldeado. El silencio del hangar era una oración rota, y la comandante la transformó en acción.
La noche siguiente fue un anillo de posibles muertes. Fuera, las bestias comenzaron su sinfonía, un murmullo que después se volvía grito, un golpe por aquí, un aullido por allá. Los cazadores nativos se movían en corrientes, marcando el terreno con feromonas que reaccionaban al metal humano. Mariela ordenó desplegar trampas de sonoridad falsificada, explosiones de frecuencia que distrajeron a los predadores y simularon una presa más jugosa. Era una mentira calculada. Era un acto humano de voluntad para reemplazar el ruido mortal por uno controlado. La niña Aelari, así la llamaron por su especie, Aelari, se aferraba a una manta tejida por las manos de la médica, aspirando el aire como si buscara memoria. Sus músculos tensos hablaban de la violencia reciente. Y en la noche, algo más llegó, una transmisión interceptada del Imperio, una orden clara y fría: eliminar rastros biológicos y civiles en la zona. La limpieza venía por protocolo. Mariela escuchó la orden y sintió que su pulso describía una geografía de opciones. Mantener a la niña era desafiar al Imperio. Liberarla era traicionar su propia promesa. Protegiéndola, ponía en riesgo a los suyos. Ella decidió que la promesa era más grande que el miedo. La decisión marcó a la tripulación. Algunos la siguieron con lealtad, otros la miraron con tensión. Entre ellos, una técnica llamada Sofía perdía una sonrisa cada vez que miraba la locket de Mariela. Ella había conocido el dolor que una promesa puede sostener en la penumbra. El universo contuvo el aliento. La primera emboscada fue grotesca y hermosa en su brutalidad. Una manada de cazadores roja atacó la línea de sensores, perforando paneles, haciendo que el metal cantara. Una de las trampas detonó demasiado temprano, la música falsa se mezcló con el grito real de la fauna. La tripulación respondió con fuego disciplinado. En la confusión, un artillero cayó con el rostro iluminado por la explosión, su respiración un tic que no encajaba en la sinfonía. Sofía cargó al herido hacia la enfermería mientras Mariela cargaba a la niña hacia un corredor subterráneo. El suelo tembló. Los humanos no rezan. Actúan. En el túnel subterráneo, el aire era denso con sal y minerales que titilaban. Allí, bajo la llanura, encontraron restos rotos de una estructura orgánica que parecía antigua como la misma luna. La biología del planeta formaba cámaras que vibraban con su propia música. El secreto que la niña traía no era solo físico, estaba conectado a esa música. Cuando la colocaron junto a una formación cristalina, su piel reaccionó, las membranas se alargaron y devolvieron un pulso suave que resonó en la roca. La piedra, por un instante, brilló como si recordara una antigua protección. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Pero la señal enviada había llegado. Un escuadrón de purgadores humanos, vestidos para limpiar rastros, cruzaba la llanura con chalecos que brillaban con autoridad. No eran curiosos por compasión, eran metódicos, fríos, programados. Su llegada significó que la tripulación debía decidir, fingir que la niña no existía, entregar su carcasa vacía, o luchar. Mariela eligió lucha. No fue heroísmo calculado, fue una decisión tallada por el dolor de todas las pérdidas pequeñas que pesan como cadenas. La batalla que siguió no fue épica en el sentido clásico, fue cruda, sucia, llena de sacrificios que resquebrajaban la moral. Una médic llamada Amina se quedó sin respirador para dárselo a otro, un joven mecánico puso su cuerpo bajo una puerta para frenarla. La comandante ordenó retiradas falsas, trampas de espejos, emisiones de frecuencia que dejaron a las bestias en confusión. En un acto final de desafío, Mariela permitió que la locket saliera de su bolsillo y se abriera en la sala de mando. La melodía grabada, una nota tambaleante de piano, se filtró por las cámaras, y la música. Extrañamente, alteró la conducta de algunos cazadores. El planeta respondió a la nota humana como si la reconociera. Los humanos no rezan. Actúan. En el fragor, la Aelari se movió. Su cuerpo tembló y de su boca salió un sonido antiguo,
híbrido entre canto y descarga, que tocó las mismas frecuencias que el cristal subterráneo. En ese instante, las bestias más cercanas se calmaban, como si una memoria ancestral se hubiera activado. Fue una señal de que la niña no era solo presa, era llave. La humedad en el túnel se volvió lumínica. El fenómeno no terminó la guerra, pero alteró su curso lo suficiente para que la tripulación escapara. Para hacerlo, se necesitó un sacrificio mayor, el techo colapsó en una sección controlada, sepultando una parte de su propia tecnología. Sofía, con manos llenas de barro, selló el paso con su propia sangre y un mensaje para los que quedarían: sigue. Luego se desvaneció en la neblina. El universo contuvo el aliento. El terreno en la superficie se había convertido en teatro de decisiones extremas. A la luz de un doble amanecer violeta, los purgadores humanos tomaron posiciones. La comandante rival, una figura que había improvisado su autoridad sobre órdenes estrictas, apareció para reclamar control. Su rostro reflejaba la lógica, exterminio controlado, certidumbre del orden. Mariela se situó frente a la línea, con la niña en su pecho, y la oposición ya no era solo tecnológica, era moral, simbólica, definitiva. Eran dos tipos de humanidad frente a frente, la que imperializaba para controlar recursos, y la que no podía permitir que la crueldad obtuviera una victoria moral por temor. El enfrentamiento fue una mezcla de radioestáticas y órdenes cortadas. La comandante rival ordenó fuego de contención, Mariela respondió con desobediencia. Las balas no fueron las protagonistas, lo fueron las decisiones que formaron la estrategia. Mariela liberó una radio con la melodía amplificada, la sinfonía humana se mezcló con la respuesta de la niña. La Aelari, presa de miedo, vibró con la piedra viva del planeta, y el campo electromagnético alrededor de su cuerpo se expandió. Por un segundo imposible, la tecnología de los purgadores falló, sensores confundidos, misiles que dudaron, un destello azul que pareció contener la marea. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En esa fractura, la resistencia humana explotó en actos imposibles. Uno por uno, los miembros de la tripulación se convirtieron en barreras humanas entre la estación de eliminación y la criatura. El artillero que había quedado se levantó y, con un último impulso, abrió fuego hacia el cielo para distraer a la patrulla lejana. Amina, ya sin respirador, dejó una máscara puesta en la cara de la niña como escudo improvisado. Sofía, que había sellado el túnel, apareció en los escombros, sangrando, con una sonrisa que era hierro y cariño. Los humanos no rezan. Actúan. La comandante rival atacó físicamente, buscando arrebatar a la Aelari. En la lucha, la loquete Mariela cayó y se abrió con el golpe, liberando la melodía que había sido su ancla. La canción y el grito complementario de la niña se combinaron en una vibración que no era de este mundo, las raíces de cristal bajo sus pies se encendieron, formando una red defensiva que devolvía energía. La tecnología de los purgadores, ahora desorientada, comenzó a fallar en cadena. Raudas, las bestias se desataron en todas direcciones, pero muchas hallaron la calma en la melodía, como si un antiguo pacto hubiera sido reactivado. El universo contuvo el aliento. La confrontación alcanzó su cumbre cuando Mariela, exhausta y cubierta de barro y sangre, se plantó entre la comandante rival y la criatura. Su cuerpo era la línea que no podían cruzar. El rival disparó, la bala rozó la locket y dobló el metal. En la misma fracción, los cristales subterráneos explotaron en una sinfonía de luz que cegó a todos y dejó el aire vibrante. Cuando la luz se disipó, la comandante rival y su escuadrón estaban en retirada, sin equipo funcional, con la certeza de que una variable inesperada debía ser reportada al imperio. La victoria fue de Temple, ganada con pérdidas, con amargos recuerdos, con un precio que se grabaría en los rostros. En la calma, la Aelari se acurrucó al pecho de Mariela. Sus dedos se enredaron en la tela como si aferrarse a una historia fuera suficiente para sostener la vida. Las bestias se dispersaron, algunas calmadas por el eco de la canción, otras expulsadas por el olor del metal quemado.
La tripulación, fragmentada y herida, se reunió en torno a su comandante. Habían ganado la batalla inmediata, la guerra seguía allá afuera, lejos entre nebulosas y proximidades del imperio. Los humanos no rezan. Actúan. El sacrificio fue palpable, cuerpos recuperados, manos que no volverían a tocar un piano, correcciones que la historia exigía. Sofía, con sus últimos suspiros, sonrió y dijo aquello que no necesitaba ser dicho: sigue. Mariela recordó el tono del niño que la llamó desde un pasado que le dolía como un hueco. La Lockett, ahora doblada, aún tocaba una nota lastimera cada tanto, como si incluso el metal quisiera recordar. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El amanecer que siguió no trajo paz completa, pero trajo una nueva geografía de decisiones. La niña Aelari dormía envuelta en una manta humana, su pecho subía y bajaba como si cada respiración fuese un acuerdo logrado entre especies. La tripulación, reducida pero entera en su propósito, trabajó para sellar rastros, reconfigurar sensores y preparar un informe que no podría encubrir la verdad. Habían protegido a algo que no pertenecía a su imperio. La comandante Mariela Vaz se detuvo a mirar el horizonte violeta. Sus manos estaban agrietadas por el frío y el trabajo, su locket cerrado y torcido. En su mente resonaba una nota de piano y, con ella, la memoria de un niño que ya no estaba donde debía. Su promesa había cambiado, ya no se trataba solo de regresar, sino de insistir en que la humanidad también era capaz de ser protectora. En las siguientes horas, llegaron transmisiones del imperio, investigaciones, órdenes de recopilación e inevitables debates sobre protocolo. Pero también llegaron otros mensajes, susurros en canales secundarios de colonos y biólogos que habían observado la anormalidad con curiosidad en sus lentes. La noticia se transformó en rumor y el rumor, lento, empezó a cuestionar la frialdad de la limpieza. En algún rincón, una voz dijo que la humanidad no debería ser definida por su habilidad para destruir, sino por su capacidad de reconocer y cuidar. El universo contuvo el aliento. Mariela sostuvo a la niña y acercó la Lockett a su oído. Por un instante, de fondo, inventó un compás en el que su hijo la llamaba. No era una escena de redención total, era una escena realista donde el orgullo humano se mezclaba con culpa. Había dolor por los que se perdieron, el artillero con la luz azul en sus ojos, Amina con su respirador compartido, Sofía con su sonrisa en los escombros. Y esos nombres se convirtieron en pequeños faros que justificarían la resistencia. El acto de proteger a la Aelari no borraba las muertes, pero sí creaba un legado de nobleza entre cenizas. Los humanos no rezan. Actúan. Los días que siguieron fueron de reparación y decisión. Mariela envió un informe honesto y lo hizo público en la medida de lo posible, sabiendo que el imperio podría perseguirlos por insubordinación. Pero también sabía que la historia que había comenzado en esa llanura de vidrio tenía el poder de despertar una conciencia distinta, colonos que habían perdido hijos. Científicos que habían visto patrones en la música planetaria, madres que entendían que la protección podía cruzar especies. De a poco, la noticia influyó en debates en puertos y en los corredores diplomáticos. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La niña fue nombrada con un nombre humano que la comandante eligió en un momento de decisión íntima, Ayla. No era un intento de domesticarla, era un puente. Ayla aprendió a dormir con la Lockett cerca, reaccionando a su sonido con una ligera curvatura de sus membranas. Con el tiempo, los científicos descubrirían que su respuesta activaba defensas minerales del planeta ante agresiones mecánicas, una función que no era guerra sino protección. El mundo donde había nacido no quería ser conquistado, quería sobrevivir. La humanidad, con su origen en ciudades que ardían y promesas rotas, podía elegir ser la última capa de guardia. En la distancia, el imperio no actuó de inmediato. El informe produjo divisiones, algunos querían silencio y supresión, otros vieron la oportunidad de estudiar la simbiosis. Mientras tanto, la acción de una comandante y su tripulación se convirtió en relato fundacional, la idea de que la humanidad podía cambiar no desde la conquista, sino desde un acto de cuidado.
Los humanos no rezan. Actúan. Mariela, con la mirada fija en el horizonte, limpió la locket con manos que sabían de polvo y lucha. Abrió el pequeño cierre y dejó sonar la nota rota una vez más. La melodía llenó el aire, mezclándose con los sonidos desconocidos del planeta, un murmullo de piedras, una brisa que ahora parecía menos hostil. Ella pensó en su hijo, en la ciudad que ardió, en las decisiones que habían sido necesarias. Y pensó en Sofía y en Amina y en las manos que habían sostenido otras manos hasta el final. El universo contuvo el aliento. La historia no terminó en ese amanecer violeta. Fue el inicio de una cadena de actos que, lentamente, reconfiguraron la narrativa imperial. Colonos que habían escuchado la melodía llevarían la historia a otras órbitas, científicos que estudiaron la red de cristal sugerirían nuevas formas de coexistencia entre biología y tecnología. La pequeña Ayla creció rodeada de voces humanas que le enseñaron nombres, y su especie, con el tiempo, aprendió a modular su canto para proteger en lugar de atacar. Los humanos no rezan. Actúan. En una escena final mecida por la luz de la nebulosa, Mariela dejó que Ayla se durmiera apoyada en su hombro y, por primera vez en muchos años, tocó una tecla de aire con los dedos rotos. No buscó redención personal, buscó continuidad. Su corazón recordaba la canción de una ciudad, el llamado de un niño, la locket que había sido testigo de tanto. Y en esa continuidad, comprendió que la humanidad tenía dos opciones, seguir por el sendero de la conquista o aceptar la reiteración de cuidado que había comenzado allí. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El planeta seguiría murmurando en su lengua de cristal y polvo. La Aelari guardaría dentro de su cuerpo una llave que podría ser usada para crecer defensas en otras regiones. Los rumores llegarían a puertos y senados, a mesas donde la palabra imperio aún resonaba. Y la decisión de Mariela Vaz permanecería como un faro, una comandante que eligió el riesgo de la compasión para dar forma a un nuevo orgullo humano. Uno que no solo midiera la fuerza por conquista sino por la capacidad de proteger lo vulnerable. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.